En este preciso instante, mientras escuchas mi voz y quizás llevas días, semanas o incluso años buscando una respuesta, quiero que entiendas que lo que está a punto de revelarse no es un mensaje cualquiera ni una palabra pasajera que se olvidará cuando termine este video, sino que lo que el Espíritu Santo quiere entregarte hoy es una llave espiritual que puede transformar el rumbo completo de tu vida, porque hay una verdad profética que ha estado escrita desde la eternidad y que hoy viene a romper las cadenas que te han mantenido atado. Y esa verdad es tan poderosa que incluso la enfermedad más cruel, el diagnóstico más frío, la maldición más antigua, la opresión más pesada y el dolor más profundo tienen que retroceder cuando esta palabra se enciende en tu interior, porque la Escritura declara con voz firme y con autoridad eterna: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y esa promesa no es una frase bonita ni un consuelo superficial, sino un decreto sellado por la boca de Dios mismo. Un decreto que no depende de tus fuerzas, ni de lo que dicen los médicos, ni de lo que la gente ha profetizado en tu contra, sino que depende de un Dios vivo que jamás ha perdido una batalla, que jamás ha dejado caer a los que confían en Él, que jamás ha abandonado a los que deciden habitar bajo la sombra de su presencia. Y si hoy estás aquí, no es casualidad, no es coincidencia, no es un simple accidente, sino que el cielo te ha traído hasta estas palabras porque el tiempo de tu liberación ha llegado y porque el enemigo sabe que cuando recibas lo que se va a revelar tu vida, nunca más volverá a estar bajo su dominio. Y por eso ha intentado distraerte, ha intentado cansarte, ha intentado hacerte creer que nada cambiará, ha intentado susurrar que esto es una pérdida de tiempo, pero la verdad es que este es el momento en el que Dios comienza a escribir un nuevo capítulo en tu historia, porque el poder del Salmo 91 no es un mito, no es un amuleto, no es un simple texto antiguo, sino que es un escudo de fuego, es una muralla impenetrable, es un refugio eterno, y quien lo proclama con fe no permanece igual, porque la misma voz que habló en la eternidad y formó los cielos es la que sostiene cada palabra de ese salmo, y la que hoy está diciéndote que ni la peor enfermedad, ni la peor plaga, ni la más oscura amenaza tendrá la última palabra en tu vida, porque la última palabra la tiene Dios, y Dios ha dicho que si habitas en Él estarás protegido, que si confías en Él estarás seguro, que si proclamas su verdad estarás firme. Y yo te digo con la urgencia de quien sabe que hay un alma al borde de rendirse: quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar en este mensaje no solo encenderá tu fe, sino que puede salvar tu vida, puede salvar tu casa, puede salvar tu futuro. Porque hoy el cielo se abre sobre ti y la gloria de Dios se manifestará de una manera que ni tú ni tu familia podrán negar. Tú sabes lo que es levantarte por la mañana con el corazón pesado sin entender por qué. Sabes lo que es abrir los ojos y sentir que la vida sigue siendo igual de gris que ayer, que el dolor que pensaste que desaparecería con el descanso sigue ahí clavado en tu pecho como una espina que nadie ve, que la fuerza con la que antes enfrentabas los problemas ya no está, y que aunque sonríes para no preocupar a los demás, dentro de ti hay un vacío que te consume, un silencio que te grita, un cansancio que no tiene explicación. Y lo peor de todo es que no puedes ponerle nombre, porque a simple vista todo parece estar bien. Tienes una casa, tienes trabajo, quizá tienes familia, pero en el fondo sientes que algo te falta, que algo no encaja, que algo en tu alma está seco como un desierto que no recibe lluvia. Y es ahí donde la soledad se convierte en tu compañera invisible, porque nadie parece entender lo que sientes. Ni siquiera tú mismo logras comprender por qué lloras cuando deberías reír, por qué tiemblas cuando deberías descansar, por qué te sientes atrapado cuando la puerta está abierta. Y es que no se trata solo de circunstancias externas, sino de una batalla interior que desgasta lentamente, porque el enemigo sabe que si logra apagar tu fe desde adentro, si logra secar tu espíritu en lo oculto, entonces ya no necesitará cadenas visibles para detenerte, porque el peso de tu propia alma será suficiente para frenarte. Tú sientes que has orado y el cielo no responde, que has pedido fuerzas y solo has recibido silencio, que has clamado por sanidad y en lugar de mejora has visto cómo la enfermedad avanza, que has buscado consuelo en la palabra de Dios, pero tu mente está tan nublada que no logras encontrar paz. Y comienzas a preguntarte si acaso Dios se ha olvidado de ti, si acaso su mano poderosa ya no se extiende hacia ti como lo hacía antes, si acaso eres indigno de su amor.
Y en esos momentos de duda el enemigo susurra que todo lo que has creído no es real, que las promesas no se cumplirán, que el Salmo 91 no es más que poesía antigua, que Isaías 54:17 es un texto sin poder. Y ahí es donde empiezas a sentir que la fe se te escapa entre los dedos como arena en el viento. Pero aún así, aunque tu interior se desmorone y tu mente se llene de preguntas, hay algo dentro de ti que se niega a rendirse, un pequeño fuego que todavía arde y que no se ha apagado, una chispa que aunque el enemigo ha querido sofocar sigue brillando, y esa chispa es la razón por la cual estás aquí, porque en lo profundo de ti sabes que tiene que haber algo más, sabes que no puedes conformarte con vivir de esta manera, sabes que tu alma está clamando por agua viva, sabes que tu espíritu está gritando por un refugio verdadero, sabes que tu corazón está pidiendo a gritos una respuesta que lo libere de este peso invisible que ya no puedes cargar. Tú has sentido que nadie entiende lo que vives, que cuando intentas explicarlo, te dicen que es estrés, que es cansancio, que es algo pasajero, pero tú sabes que no es eso, porque el cansancio físico se alivia con descanso, pero este cansancio no se va, aunque duermas, aunque viajes, aunque cambies de rutina, porque es un peso espiritual, es una opresión en lo más profundo, es un ataque invisible que no se cura con pastillas ni con entretenimiento, y por eso sientes que el mundo te ofrece soluciones que no llenan, consejos que no sirven, distracciones que no sanan, porque lo que tienes no es una simple tristeza ni un simple desánimo. Lo que tienes es una sequedad espiritual que solo Dios puede restaurar. Y aunque muchos no lo entiendan, yo te digo con la autoridad del Espíritu Santo que lo que sientes no es una ilusión, es real. Es una batalla en lo invisible, es la lucha de tu alma contra fuerzas que intentan derribarte. Pero lo que el enemigo no sabe es que en medio de esa sequedad, Dios está preparando un río, que en medio de ese vacío, Dios está formando una plenitud, que en medio de ese dolor, Dios está forjando un testimonio, y que la razón por la cual todavía estás aquí, la razón por la cual no has caído del todo, la razón por la cual sigues respirando, aunque pensaste que no podías más, es porque Dios no ha terminado contigo y porque su palabra de protección y de vida está a punto de levantarte de un modo que nunca imaginaste. Lo que tienes que comprender ahora es que ese peso en tu espíritu, esa sequedad que parece no tener explicación, no surge de la nada ni es simplemente un estado emocional pasajero que se disipa con distracciones o con el paso del tiempo, sino que es el reflejo de una grieta espiritual que ha sido abierta en tu interior y que el enemigo ha aprovechado para sembrar confusión, enfermedad, opresión y desgaste. Porque lo que vives no es casualidad ni es un simple desorden de pensamientos. Lo que vives es el resultado de una batalla invisible que se libra sobre tu vida desde hace mucho más tiempo del que te imaginas. Y por eso cada vez que intentas avanzar, aparece un obstáculo. Cada vez que intentas sanar, surge una recaída. Cada vez que intentas tener paz, algo interrumpe tu descanso. Porque hay fuerzas que trabajan en silencio para robarte lo que Dios ya declaró sobre ti. Y si no lo entiendes, seguirás creyendo que todo es psicológico, que todo es normal, que simplemente debes resignarte. Pero la verdad es que no estás luchando contra ti mismo, sino contra algo mucho más profundo y real. Algo que la Escritura describe con claridad cuando dice en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y si no ves eso con claridad, terminarás peleando con las personas equivocadas, culpando a tu familia, a tu cuerpo, a tus emociones, cuando en realidad la raíz de lo que enfrentas está en el mundo espiritual. Cuando tu corazón se siente vacío, no es porque no tengas cosas o porque tu vida carezca de valor, sino porque el enemigo ha intentado desconectarte de la fuente verdadera que es Dios. Porque cuando un alma se separa de la presencia divina, aunque tenga todo lo material, siempre sentirá carencia. Y esa carencia es la grieta por donde entra el ataque invisible. Por eso la tristeza se vuelve crónica, por eso el miedo se vuelve constante, por eso la enfermedad parece avanzar más rápido. Porque lo que el enemigo quiere es que normalices el dolor, que aceptes la derrota como parte de tu identidad, que creas que naciste para vivir así. Y al hacerlo, él asegura su territorio en tu vida. Lo que no te has dado cuenta
es que la opresión no siempre se presenta con gritos ni con manifestaciones espectaculares. Muchas veces se disfraza de rutina, se esconde detrás del cansancio, se camufla como un peso que decides llevar porque piensas que es parte de la vida. Pero esa carga invisible es la evidencia de que hay un lazo espiritual que todavía no has roto. Y mientras lo ignores, seguirá drenando tu energía, robando tu paz y debilitando tu fe. Esa sensación de estar atrapado en ciclos repetitivos, donde parece que avanzas 3 pasos pero retrocedes 4, no es simplemente mala suerte ni coincidencia. Es la señal clara de que hay cadenas invisibles que están sujetando tu caminar. Y esas cadenas se fortalecen cada vez que dudas, cada vez que cedes al temor, cada vez que piensas que no hay salida, porque el enemigo se alimenta de tu resignación, se fortalece con tu silencio, prospera cuando no proclamas la palabra de Dios. Y es ahí donde radica el verdadero problema, no en lo externo, sino en lo interno, en esa fractura espiritual que aún no ha sanado y que necesita ser expuesta a la luz de la presencia de Dios para que pierda su poder. El enemigo sabe que si logra convencerte de que lo que vives es normal, de que todo se reduce a lo humano, de que no tienes armas ni esperanza, entonces habrás bajado la guardia y en ese momento ya no necesitará atacar con fuerza porque habrás entregado la batalla desde adentro. Y por eso hoy el Espíritu Santo te confronta con esta verdad, porque mientras sigas viendo tu dolor como un simple desgaste natural, nunca tendrás la urgencia de romper con él, nunca despertarás para pelear en lo espiritual. Nunca reconocerás que lo que ocurre en tu vida es parte de una estrategia más grande del enemigo para hacerte callar, para hacerte dudar, para hacerte renunciar a lo que Dios ya preparó para ti. Pero cuando lo ves con claridad, cuando entiendes que no es una casualidad sino un ataque, que no es psicológico sino espiritual, que no es circunstancial sino profético, entonces algo se activa dentro de ti, una indignación santa, una convicción que no te permite quedarte de brazos cruzados. Porque si sabes que tu vida está siendo atacada, entiendes que necesitas levantarte, entiendes que necesitas refugiarte en las armas que Dios ha puesto en tus manos, entiendes que necesitas proclamar las promesas que Él dejó escritas para que ninguna enfermedad, ninguna maldición y ninguna obra de las tinieblas prospere contra ti. Si no despiertas a tiempo, si no levantas la mirada y entiendes lo que realmente está en juego, ese desgaste espiritual silencioso que hoy te roba el gozo, se convertirá en la raíz de pérdidas mucho más profundas, porque lo que comienza como un cansancio en el alma termina convirtiéndose en una puerta abierta a la enfermedad en el cuerpo, a la división en la familia, a la confusión en las decisiones y al extravío del propósito que Dios escribió sobre tu vida. Y es por eso que no puedo hablarte con suavidad ni con indiferencia, sino con la voz encendida de quien sabe que el tiempo se acaba, porque no atender esta grieta interior significa aceptar que el enemigo siga extendiendo sus cadenas sobre ti, que siga marcando tus pasos con derrotas, que siga sembrando enfermedad en tu casa, que siga robando generaciones con maldiciones que nunca fueron parte del plan de Dios. Y si no reaccionas ahora, terminarás heredando a tus hijos lo que deberías haber cortado con tu voz y tu fe, porque la Escritura no miente cuando dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y ese conocimiento no es teoría, es revelación de que lo que no se combate en lo espiritual se extiende en lo natural hasta que destruye todo lo que encuentras a tu alrededor. Míralo con atención, porque quizás no lo habías visto de esta manera. Cuando callas, cuando te resignas, cuando aceptas como normales esas cadenas invisibles, estás firmando un pacto silencioso con el enemigo. Y ese pacto se traduce en puertas cerradas, en sueños frustrados, en cuerpos enfermos, en matrimonios quebrados, en hijos que se alejan, en ministerios que nunca florecen, porque la pasividad en el reino espiritual nunca es neutral. Cada silencio es un permiso, cada resignación es un terreno cedido, cada así me tocó vivir es una declaración que fortalece la mentira de las tinieblas, y lo que hoy parece un simple malestar en tu espíritu, mañana se puede convertir en un destino torcido si no lo detienes con la autoridad de la palabra de Dios. No ignores las señales, porque Dios siempre avisa antes de que algo mayor ocurra. Y si últimamente has sentido un peso inusual, una batalla que no entiendes, un silencio que parece interminable, no es porque Dios te haya olvidado, sino porque el enemigo ha lanzado un ataque directo contra tu fe.
porque sabe que si logra apagar tu confianza en Dios, te dejará expuesto, sin escudo y sin espada, vulnerable a todo lo que quiera desatar sobre ti. Y lo que empieza como un descuido en la oración se convierte en un muro resquebrajado por donde entran enfermedades que no deberían tocarte, accidentes que no deberían alcanzarte, decisiones apresuradas que no deberías haber tomado. Y de pronto, cuando miras atrás, ves un terreno devastado y no sabes cómo llegaste ahí. Y yo te lo digo hoy con la autoridad que Dios me da. Si no decides cerrar esa grieta, si no decides ponerte firme en la fe, si no decides proclamar con tu boca las promesas de protección y vida que Él dejó escritas, entonces no importa cuánto dinero ganes, cuántas personas te rodeen, cuán fuerte parezca tu carácter, seguirás expuesto al viento del enemigo que sopla con fuerza para derribarte, porque en el mundo espiritual no hay lugar para la tibieza. Y si no estás cubierto bajo las alas del Altísimo, cualquier sombra terminará envolviéndote, porque lo que no se llena de la presencia de Dios se llena de oscuridad. La palabra dice en Deuteronomio 30:19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y eso significa que cada día es una decisión espiritual, cada silencio es una elección, cada oración que no haces es un espacio que cedes, cada promesa que no proclamas es una herencia que dejas escapar, y el enemigo lo sabe y lo usa en tu contra. Por eso esta advertencia no es para asustarte, sino para abrirte los ojos, para decirte que lo que está en riesgo no es solo tu paz de hoy, sino tu destino eterno, porque si permites que las cadenas invisibles se fortalezcan con tu pasividad, no solo perderás oportunidades, perderás propósito, perderás generaciones y lo más peligroso, perderás sensibilidad a la voz de Dios. Y cuando un corazón ya no escucha a su Creador, queda expuesto a escuchar cualquier voz que lo arrastre a la destrucción. Por eso te hablo con firmeza, porque no se trata de un detalle menor, se trata de vida o muerte espiritual, de bendición o maldición, de libertad o esclavitud. Y hoy tienes frente a ti la posibilidad de cerrar las puertas que el enemigo ha usado y de proclamar con tus labios que ninguna arma forjada contra ti prosperará y que el que habita al abrigo del Altísimo vivirá bajo la sombra del Omnipotente. Hubo una mujer llamada Rebeca que durante años arrastró una carga que nadie más podía ver, pero que la consumía por dentro. Porque cada vez que se levantaba con ilusión por comenzar un nuevo proyecto o un nuevo trabajo, algo invisible parecía derrumbar todo, y la gente la juzgaba diciéndole que era falta de esfuerzo, que era mala suerte, que ella misma se saboteaba. Pero en lo profundo de su alma sabía que no se trataba solo de decisiones equivocadas. Había un peso que la oprimía, como si estuviera caminando con cadenas en los tobillos y con un techo de hierro sobre su cabeza que impedía que sus oraciones subieran. Y esa frustración la llevó al borde de la desesperación, porque se veía atrapada en un ciclo que se repetía con precisión cruel. Cada alegría era seguida de un derrumbe, cada conquista era seguida de una pérdida. Y llegó un momento en que ya ni siquiera quería intentar nada, porque sentía que siempre terminaría igual, fracasada y vacía. Pero un día, en medio de su cansancio, decidió asistir a una reunión de oración, sin saber que esa noche se abriría una grieta en su historia. Porque alguien comenzó a proclamar Isaías 54:17 con autoridad, diciendo: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y esas palabras atravesaron su corazón como una espada, porque nunca antes había creído que esa promesa era personal. Y de repente lloró con un dolor acumulado por años y se atrevió a declarar en voz alta que toda atadura de fracaso sobre su vida se rompía en el nombre de Jesús. Y lo que ocurrió después no fue un cambio inmediato en lo externo, sino una revolución en su interior, porque comenzó a sentir paz donde antes solo había ansiedad, esperanza donde antes solo había derrota, fuerza donde antes solo había cansancio. Y con el paso de los meses, lo invisible comenzó a manifestarse en lo visible. Puertas que siempre se cerraban empezaron a abrirse. Proyectos que siempre se estancaban comenzaron a prosperar. Y lo más grande no fue su estabilidad económica, sino el descubrimiento de que las cadenas que la habían atado no eran más fuertes que el poder de Dios, porque entendió que cuando alguien proclama la palabra con fe, la historia se reescribe desde el cielo hacia la tierra. Y también existió un hombre llamado Samuel,
que se crió en una familia marcada por la enfermedad, porque en su casa todos parecían condenados a vivir con dolencias incurables. Su madre había pasado años postrada en una cama. Su padre había muerto prematuramente. Y él mismo comenzó a sentir desde joven síntomas que los médicos no podían explicar del todo. Y a pesar de buscar ayuda, siempre escuchaba diagnósticos oscuros y pronósticos de limitación, hasta que llegó al punto de pensar que era su destino vivir bajo ese manto de enfermedad. Pero una noche, agotado de tanto dolor, abrió una Biblia que había estado guardada durante años y se topó con el Salmo 91, y sus ojos se detuvieron en esas palabras que decían: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Y en ese momento, en lugar de leerlo como un texto religioso, lo sintió como un decreto personal, como si Dios le hablara directamente diciéndole que ningún mal podría arrastrarlo más. Y comenzó a proclamar ese salmo cada mañana, aunque su cuerpo seguía doliendo, pero lo proclamaba con la certeza de que estaba activando una promesa eterna. Y poco a poco, lo que la medicina no podía explicar empezó a suceder. Las dolencias disminuyeron, la fuerza regresó, los exámenes médicos comenzaron a mejorar, y aunque muchos lo consideraron un milagro inexplicable, él sabía que lo que había sucedido era una victoria espiritual antes que física, porque entendió que las enfermedades habían sido un instrumento del enemigo para atar generaciones enteras, pero que al romper esa cadena con la palabra, Dios no solo lo estaba liberando a él, sino a toda su descendencia, porque ahora sus hijos no crecerían bajo el mismo miedo, sino bajo la proclamación de que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y quiero que entiendas que no te estoy hablando de historias lejanas ni de cuentos para emocionar. Te estoy hablando de realidades que han sido vividas por personas como tú, con miedos como los tuyos, con dolores como los tuyos, con noches de silencio como las tuyas, y que un día decidieron creer que la palabra era más fuerte que cualquier cadena. Y esa decisión cambió todo, porque lo que parecía imposible se volvió testimonio, lo que parecía definitivo se volvió temporal, lo que parecía derrota se volvió plataforma de victoria. Y ahora te pregunto, si Dios lo hizo con ellos, ¿qué te hace pensar que no puede hacerlo contigo? Porque lo que estas historias revelan no es la fuerza de quienes lo vivieron, sino la fidelidad de un Dios que siempre cumple lo que promete cuando alguien se atreve a creer y proclamar. Y ahora que ya has visto con tus propios ojos a través de los testimonios que nada está escrito cuando se trata de la fidelidad de Dios, quiero que entiendas que lo que Él te ofrece no es un consuelo pasajero ni un alivio momentáneo que se disipa con el tiempo. Lo que Él te ofrece es una restauración que toca lo más profundo de tu alma, que repara lo que estaba quebrado desde hace años, que sana heridas que hasta hoy sangran en silencio y que muchos ni siquiera saben que llevas porque has aprendido a sonreír aunque por dentro te estés desmoronando. Y esa restauración no se limita a una sola área, sino que alcanza lo que nadie puede tocar, porque Dios no te quiere levantar a medias. Dios no quiere devolverte un pedazo de lo que perdiste. Dios quiere devolverte todo multiplicado, porque la promesa que Él hizo a su pueblo sigue vigente para ti hoy. Que los años que te robó el devorador, el desesperanzador, el ladrón de sueños, serán restaurados. Y esa promesa es tan cierta como el aire que respiras, porque viene del mismo que dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que quiero que quede grabado en tu espíritu es que tú no estás condenado a repetir los ciclos de tus padres. No estás sentenciado a cargar con las enfermedades que consumieron a tus abuelos. No estás atado a los fracasos que marcaron a tu familia. Porque Dios te ha separado, te ha apartado con un sello eterno. Y en Isaías 54:17 lo declara con una voz que atraviesa generaciones: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y esa no es una frase bonita para calmarte en momentos de angustia. Esa es la firma de Dios sobre tu vida. Es su decreto celestial diciendo que no importa cuántas armas diseñe el enemigo contra ti, ninguna tendrá éxito, ninguna cumplirá su propósito, ninguna podrá prevalecer, porque tu vida está escondida bajo sus alas y su palabra es más fuerte que cualquier sentencia que se haya levantado contra ti. Y lo más impresionante de todo es que esta promesa no se limita a protegerte de los ataques, sino que también declara que condenarás
toda lengua que se levante contra ti en juicio, lo que significa que incluso las palabras que han sido lanzadas para maldecirte quedarán anuladas por la voz de Dios que se levanta en tu favor. Tienes que comprender que cuando Dios habla de restauración, no está hablando de devolverte un poco de paz o de darte un respiro en medio de la tormenta. Está hablando de transformarte de tal manera que lo que hoy te destruye mañana se convierta en testimonio. Está hablando de cambiar tu identidad de víctima a victorioso, de alguien que sobrevive apenas a alguien que avanza en plenitud. Y esto no es un discurso motivacional, esto es una promesa que se activa en la fe, porque la palabra dice en Joel 2:25: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y eso significa que todo lo que fue arrancado de tu vida, todo lo que te robó el enemigo, todo lo que fue consumido por las circunstancias o por decisiones equivocadas, Dios lo puede y lo quiere restituir. Y cuando Él restituye, no lo hace de manera limitada, lo hace con abundancia, lo hace de una manera que solo puedes reconocer como milagro, lo hace para que cuando lo veas, solo te quede decir: esto lo hizo Dios y nadie más. Quizás hoy te cuesta creerlo porque las heridas aún están abiertas y los recuerdos aún pesan. Quizás hoy sientes que esas promesas son demasiado grandes para alguien como tú, porque llevas demasiado tiempo cargando con la culpa, con la enfermedad, con el fracaso, y piensas que la restauración es para otros más espirituales, para otros más fuertes. Pero quiero que entiendas que Dios no está esperando a que seas perfecto para restaurarte. Él quiere restaurarte porque te ama, porque su misericordia es más grande que tus errores, porque su gracia es más fuerte que tus caídas, porque su fidelidad no depende de lo que tú hagas, sino de quién es Él. Y si Él dijo que habrá restauración en tu vida, entonces puedes estar seguro de que así será, porque su palabra jamás vuelve vacía. Y lo que hoy parece irremediable, mañana será el escenario donde su poder se glorifique. Porque la restauración de Dios no es solo para mostrar su amor por ti, también es para que otros al ver tu vida digan: si Dios lo hizo con él, también lo puede hacer conmigo. Y escucha esto con atención, porque es aquí donde todo cambia. Lo que Dios va a hacer en tu vida no será solo para sacarte de un hoyo, será para levantarte como testimonio vivo de que ninguna maldición, ninguna enfermedad, ninguna atadura es más fuerte que el poder del Altísimo. Porque el Salmo 91 no es una promesa vaga, es una declaración de cobertura total. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y esto significa que aunque camines en medio de la enfermedad, aunque escuches noticias de muerte a tu alrededor, aunque las estadísticas digan que no hay esperanza, la palabra de Dios dice que sobre ti hay un escudo, sobre ti hay una muralla de fuego, sobre ti hay un abrigo impenetrable, y ese abrigo es su presencia. Y cuando eliges habitar allí, ninguna arma forjada, ni la más letal, ni la más cruel, podrá prosperar contra ti, porque tu vida está guardada en las manos del que jamás pierde una batalla. Así que mientras el mundo grita derrota, mientras los médicos dicen que no hay solución, mientras las circunstancias parecen hundirte más y más, levanta tu cabeza y recuerda que tu historia no termina en fracaso, tu historia no termina en enfermedad, tu historia no termina en derrota, porque la promesa de Dios sobre ti es restauración, es vida, es victoria. Y si hoy decides creerlo con todo tu corazón, esa promesa empezará a cumplirse, porque la restauración comienza el día que decides dejar de creerle a las mentiras del enemigo y empiezas a creerle a la voz de Dios que te dice: hijo mío, ninguna arma prosperará contra ti, porque yo soy tu escudo, yo soy tu refugio, yo soy tu restaurador. Y ahora que tu espíritu ya se abrió para recibir la promesa de restauración, es necesario que entiendas que las promesas de Dios no se activan en tu vida de manera automática como si fueran un talismán, sino que necesitan ser tomadas, proclamadas y vividas con una convicción que atraviese cada rincón de tu corazón, porque la palabra no obra en los que la oyen como un eco lejano, sino en los que la abrazan como una espada viva. Y por eso lo primero que debes hacer es dejar de pensar que la vida espiritual es solo un cúmulo de emociones, porque no se trata de sentir, se trata de creer, de decidir con firmeza que tu fe no depende de lo que tus ojos vean, sino de lo que Dios ya decretó. Y esa fe debe ser ejercitada día tras día, porque si dejas de alimentar tu espíritu,
Las dudas y los temores volverán a levantarse como gigantes frente a ti. Por eso el primer paso práctico para que la promesa de Isaías 54:17 y del Salmo 91 se cumpla en ti es proclamar con tu boca lo que tu corazón cree, porque la Escritura dice en Proverbios 18:21 que la vida y la muerte están en poder de la lengua, y cada palabra que pronuncias puede edificar tu victoria o seguir reforzando tus cadenas. Y si hasta hoy has estado repitiendo frases de derrota como no puedo más, esto nunca cambiará. Así me tocó vivir. Hoy es el momento de cortar esas declaraciones y comenzar a hablar lo que Dios dice. Soy libre en Cristo. Ninguna plaga tocará mi morada. Todo lo que me robó el enemigo será restaurado. Porque cuando tu boca se alinea con el cielo, el infierno tiembla y las puertas se abren. El segundo paso que necesitas aplicar no es externo, sino interno. Porque de nada sirve declarar libertad con tus labios si en tu corazón sigues acariciando resentimientos, miedos o hábitos ocultos que le dan espacio al enemigo. Por eso la transformación se activa cuando decides cerrar las puertas espirituales que antes abriste sin darte cuenta. Y esas puertas pueden ser la falta de perdón hacia alguien que te hirió. Pueden ser el miedo constante que te paraliza. Pueden ser la amargura que guardas como un veneno silencioso. Pueden ser hábitos secretos que justificas, pero que sabes que te atan. Y si no las cierras, aunque proclames la palabra, esas grietas seguirán siendo puntos de acceso al enemigo. Pero si las entregas a Dios con humildad, si decides ponerlas en sus manos y decirle, Señor, no puedo solo, pero en ti sí puedo, entonces esas puertas se sellan con la sangre del Cordero, y lo que antes era un terreno de derrota se convierte en un altar de victoria. Porque la Biblia dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Y cada vez que eliges perdonar, cada vez que eliges soltar, cada vez que eliges cortar con lo que no agrada a Dios, estás cerrando lugares donde el enemigo antes entraba con libertad y lo estás despojando del poder que había usurpado en tu vida. El tercer paso es tan poderoso como sencillo, pero exige constancia, y es hacer de la palabra de Dios tu alimento diario, porque no puedes pretender resistir enfermedades, maldiciones o ataques espirituales si tu espíritu está desnutrido. Y aquí es donde muchos fracasan, porque se llenan de noticias, de redes sociales, de opiniones humanas, pero pasan días enteros sin abrir la Biblia, sin meditar en una promesa, sin dejar que el Espíritu Santo los instruya. Y así es como las dudas encuentran terreno fértil. Así es como los miedos vuelven a crecer. Pero cuando decides apartar tiempo cada día para leer, meditar y declarar la palabra, lo que sucede es que tu fe se fortalece como un músculo, tu mente comienza a renovarse y lo que antes parecía imposible ahora lo ves como parte de la victoria que Cristo ya aseguró para ti, porque Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y esa palabra no solo corta lo que el enemigo sembró en tu vida, sino que también discierne lo más profundo de tu corazón, arrancando pensamientos de derrota y sembrando convicciones de victoria. Y cuando eso ocurre, empiezas a caminar con una autoridad que no depende de ti, sino del Espíritu Santo que habita en ti. Y entonces todo cambia, porque ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la fe. Ya no vives desde la carencia, sino desde la abundancia de la gracia. Ya no te mueves desde el dolor, sino desde la esperanza de que Dios está contigo en cada paso. Y quiero que sepas que estos 3 pasos no son una teoría ni una fórmula mágica. Son llaves espirituales que, si decides aplicarlas, abrirán puertas que has visto cerradas por años. Son armas que, si decides blandirlas, derribarán fortalezas que pensabas inquebrantables. Y lo más impresionante es que no importa cuánto tiempo hayas vivido bajo ataduras, no importa si la enfermedad ha estado en tu familia por generaciones, no importa si los fracasos se han repetido una y otra vez, el poder de Dios no tiene límite y su palabra no conoce fronteras, pero necesita de ti una decisión firme, un corazón dispuesto y una fe que no se rinde aunque el panorama no cambie de inmediato. Porque la verdadera transformación no empieza cuando lo externo se acomoda, sino cuando tu interior se levanta en autoridad y decides creer que Dios hará lo que prometió. En este punto tienes que comprender que todo lo que has escuchado hasta ahora no es una acumulación de ideas bonitas, ni un conjunto de frases alentadoras.
Es la antesala de una batalla espiritual que se está librando ahora mismo por tu vida. Y el Espíritu Santo quiere llevarte al borde de esa decisión donde no hay término medio, donde no puedes seguir con un pie en la derrota y otro en la fe, porque o te levantas y crees que la palabra de Dios es más fuerte que la enfermedad, la maldición y la opresión que has arrastrado, o seguirás viviendo bajo un peso que no te corresponde. Y este es el momento donde las tinieblas tiemblan, porque saben que si tú decides hoy abrazar lo que Dios ya decretó, toda cadena caerá. Y aunque no lo veas con tus ojos, en el mundo espiritual algo empieza a moverse con violencia cuando un hijo de Dios se levanta en autoridad. Por eso no ignores la intensidad de lo que estás sintiendo. No pienses que son solo emociones. Es el cielo mismo empujándote a tomar un paso, porque si callas, la opresión continuará. Pero si hablas, si declaras, si clamas, la atmósfera cambiará y lo que parecía imposible se romperá delante de ti. Es ahora cuando tienes que recordar que no estás escuchando esto por casualidad, que el título que llamó tu atención no fue un accidente, que estas palabras llegaron a tu corazón porque el Espíritu Santo quiso alcanzarte justo en medio de tu cansancio, de tu miedo y de tu lucha. Y si hasta ahora has sentido que cada oración tuya golpeaba un techo invisible, hoy esa barrera se quiebra. Hoy el clamor que suba de tu corazón atravesará los cielos y llegará al trono del Padre, porque no es lo mismo una oración rutinaria que una proclamación desde lo profundo. Y este es el instante en que tienes que decidir abrir la boca con autoridad, porque cuando la palabra se hace decreto, la enfermedad retrocede, las maldiciones se cancelan, los demonios huyen y lo que estaba muerto comienza a resucitar. Y sé que dentro de ti hay una voz que dice: hazlo, no te calles, no te conformes. Y esa voz no es mía, es la voz de Dios que desde hace tiempo te está llamando a creer que aún hay vida, que aún hay promesa, que aún hay propósito y que lo que parecía tu final es apenas el comienzo de una nueva temporada. No olvides que hay momentos decisivos en la vida que marcan un antes y un después. Y este es uno de ellos, porque quizá has pasado años luchando en silencio, sintiendo que la enfermedad, la ansiedad o el peso del fracaso te roban cada día y lo has aceptado como una carga inevitable. Pero Dios no te formó para vivir esclavizado, sino para habitar bajo sus alas. Y por eso hoy la voz profética resuena para ti. Ninguna enfermedad prosperará contra ti, ninguna plaga tocará tu morada, ninguna arma forjada tendrá éxito, porque el Altísimo ya decretó que eres su hijo y estás cubierto. Y es precisamente en este instante donde debes decidir si crees esa palabra o si continúas con la vieja narrativa de derrota que el enemigo quiere imponerte. Porque la guerra no se gana en el cuerpo primero, se gana en el espíritu. Y lo que determines en tu interior se reflejará afuera. Y ahora mismo el cielo está esperando tu respuesta, esperando que digas con fe: sí, yo creo, esperando que te levantes en lo invisible para que lo visible cambie de raíz. Te pido que entiendas la magnitud de lo que está pasando mientras escuchas estas palabras, porque puede que en lo natural estés sentado en tu habitación, en un autobús, en tu trabajo o en un rincón en silencio, pero en lo espiritual estás de pie en un campo de batalla, rodeado por huestes de maldad que no quieren soltarte, y a la vez cubierto por ángeles que están listos para obedecer la voz de la palabra de Dios que salga de tu boca. Porque el Salmo 103:20 dice que los ángeles escuchan la voz de su palabra, y cuando tú declaras las promesas de Dios, ellos se mueven con fuerza para cumplirlas. Y ahora mismo puedes activar ese ejército celestial a tu favor si decides creer y proclamar, porque el enemigo no resiste cuando un hijo de Dios se levanta en el nombre de Jesús. Y aunque haya resistido por años, aunque haya tratado de convencerte de que no hay salida, un solo decreto de fe puede deshacer lo que parecía imposible, porque escrito está: resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Y hoy es ese día de resistencia, ese día de valentía, ese día donde el infierno retrocede porque alguien se levanta en fe. No pienses que eres débil o incapaz, porque lo que se necesita no es tu fuerza, sino tu rendición total. Porque Zacarías 4:6 dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y lo que el Espíritu Santo está haciendo ahora es despertar en ti un clamor que ya no se calla, un clamor que sale desde lo más hondo de tu ser, porque Él sabe que has llorado en secreto, que has escondido tu dolor,
que has fingido estar bien cuando en realidad estabas al borde del colapso. Y ahora te dice que no fuiste creado para sobrevivir de rodillas al miedo, sino para caminar erguido en la fe. Y esa fe es la que rompe cadenas. Esa fe es la que llama lo que no existe como si ya existiera. Esa fe es la que abre el mar, la que derriba murallas, la que sana enfermos y la que resucita muertos. Y esa fe está siendo encendida en ti ahora mismo. Y por eso siento decirte que no puedes seguir escuchando pasivamente, porque el Espíritu te confronta, porque el cielo te demanda que hables, que declares, que tomes tu lugar, porque si lo haces, lo que parecía imposible será tu testimonio, y si no lo haces, seguirás atado, porque la fe que no se activa en palabras y acciones muere en silencio. Padre eterno, en este instante en que mi corazón late con la certeza de que tu voz me ha alcanzado, yo elevo esta oración con la convicción de que no es un ritual vacío, sino un clamor que se abre paso en el cielo y llega directamente a tu trono, porque tú dijiste que el que te invoca de todo corazón jamás será avergonzado. Y hoy, Señor, yo te invoco con toda mi alma, con toda mi fuerza y con todo mi ser, reconociendo que he intentado enfrentar mis batallas con mis propias manos, reconociendo que he cargado con enfermedades, con miedos y con cadenas que no me correspondía llevar, y que he permitido que la duda me susurre que no había salida. Pero ahora me acerco a ti, Señor, sabiendo que en tu presencia la oscuridad retrocede, que bajo tu sombra la peste no puede tocarme, que bajo tus alas encuentro el refugio que el mundo no puede darme. Y por eso hoy me rindo a ti, entregándote cada rincón de mi vida que ha estado bajo opresión, entregándote cada herida que no he podido sanar, entregándote cada pensamiento que me ha atormentado, porque tú eres mi escudo y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Hoy me levanto con tu palabra en mis labios, proclamando lo que Isaías 54:17 declaró: ninguna arma forjada contra mí prosperará, y lo hago no como una frase repetida, sino como un decreto que sale de lo más profundo de mi espíritu, porque sé que cuando yo hablo en tu nombre, el enemigo no tiene más remedio que retroceder. Y por eso hoy ato toda enfermedad que ha querido instalarse en mi cuerpo y declaro que no prosperará, porque en la cruz tú llevaste mi dolor y mis dolencias, y por tus llagas yo he sido curado. Y ato también toda maldición generacional que ha querido repetirse en mi familia, y declaro que no prosperará, porque en ti soy una nueva creación, y lo viejo quedó atrás. Y ato toda palabra negativa que se levantó contra mí, todo juicio, toda crítica, todo decreto humano, y declaro que no prosperará, porque tu voz es la última palabra sobre mi vida, y lo que tú dices permanece para siempre. Señor Jesús, yo me cubro ahora con tu sangre preciosa, esa sangre que fue derramada en el Calvario y que tiene poder para limpiar, para redimir, para proteger y para dar vida. Y al declararlo siento que algo comienza a romperse. Siento que las cadenas invisibles que me ataban empiezan a caer. Siento que el peso que me sofocaba se levanta de mis hombros, porque tu espíritu está entrando en cada rincón de mi ser, y lo que antes era oscuridad ahora se llena de tu luz. Lo que antes era derrota ahora se reviste de victoria. Lo que antes era enfermedad ahora se transforma en testimonio de sanidad. Y lo creo no porque mis ojos lo vean aún, sino porque tu palabra lo garantiza, porque tu fidelidad no falla y porque tu promesa es eterna. Hoy decido declarar que mi casa, mi familia, mis hijos y todo lo que soy están bajo tu cobertura. Y como dice el Salmo 91, ninguna plaga tocará mi morada, porque tú has dado órdenes a tus ángeles para que me guarden en todos mis caminos. Y creo que aunque 1000 caigan a mi lado y 10,000 a mi diestra, a mí no llegará, porque yo habito al abrigo del Altísimo y descanso bajo la sombra del Omnipotente. Y hoy mi alma se aferra a esa verdad como quien se aferra a un ancla en medio de la tormenta, porque sé que en ti no hay pérdida definitiva, en ti no hay derrota final, en ti todo se transforma para bien, porque tú eres mi Señor, mi refugio, mi torre fuerte en el día de la angustia. Padre, en este momento yo renuncio al miedo, renuncio a la ansiedad, renuncio a la incredulidad que me ha detenido tantas veces, y en su lugar recibo tu paz, recibo tu gozo, recibo la valentía de tu espíritu, porque tu palabra dice en 2 de Timoteo 1:7 que no me diste espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y con esa autoridad me levanto, no como una víctima de las circunstancias, sino como un hijo amado
protegido y respaldado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sé que lo que hoy proclamo no quedará en el vacío, porque tú has prometido que tu palabra no volverá vacía, sino que cumplirá aquello para lo cual fue enviada. Y por eso hoy yo proclamo vida donde había muerte, salud donde había enfermedad, restauración donde había ruina, propósito donde había confusión, y lo proclamo en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, te invito ahora mismo a llenar cada espacio, a envolverme con tu presencia, a guiarme en cada decisión, a mostrarme las puertas que debo cerrar y las que debo abrir, a fortalecer mi fe cuando la duda intente volver y a recordarme cada día que no estoy solo, que nunca he estado solo, porque tu palabra dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y con esa promesa me levanto, confiado en que aunque vengan vientos contrarios, aunque las tormentas arrecien, aunque los diagnósticos digan lo contrario, yo estaré firme porque estoy sostenido por tu mano poderosa, y nada ni nadie podrá arrebatarme de tu presencia, porque soy tuyo y en ti estoy seguro. Y ahora que has orado y has declarado con tus labios lo que tu corazón empieza a creer con una fuerza que no sabías que tenías, es el momento de entender que no puedes quedarte en la emoción de este instante, porque lo que hoy has recibido no está diseñado para que sea una chispa que se apague mañana, sino para que sea un fuego que crezca y consuma todo lo que no viene de Dios en tu vida. Y por eso quiero desafiarte, quiero hablar directamente a tu espíritu y sacudir la comodidad que tal vez te ha mantenido atado, porque si realmente has entendido que Isaías 54:17 no es un versículo bonito, sino una sentencia escrita en el cielo, entonces tienes que levantarte cada día como alguien que lleva esa promesa grabada en sus huesos, como alguien que sabe que ninguna arma, ni la enfermedad más temible, ni la plaga más destructora, ni el diagnóstico más oscuro tiene poder para prosperar en contra de ti. Y eso significa que cuando el miedo vuelva a tocar la puerta, tú no lo recibirás con resignación, sino que le responderás con autoridad. Cuando el enemigo intente sembrar dudas en tu mente, tú no te quedarás en silencio, sino que proclamarás en voz alta que eres más que vencedor en Cristo Jesús. Porque este desafío no es una opción para algunos, es la única manera de vivir en la plenitud de la promesa. Hay quienes escuchan palabras como estas y se emocionan por un momento, pero después vuelven a lo mismo, vuelven a repetir los hábitos de siempre, vuelven a tolerar el miedo, vuelven a aceptar el dolor como normal, y esa es la trampa más peligrosa, porque nada cambia en la vida de quien oye la palabra, pero no la practica. Y por eso hoy te digo con todo el amor y la urgencia de un siervo de Dios: decide que este día será el inicio de una nueva etapa. Decide que no vas a permitir que la enfermedad gobierne tus noches, que no vas a aceptar que las maldiciones de tus antepasados definan tu presente, que no vas a conformarte con cadenas invisibles que limitan tus pasos, sino que vas a caminar como alguien que ha sido marcado por el poder del Altísimo, porque el Salmo 91 no es poesía, es un escudo vivo que se activa cada vez que lo declaras, y el desafío que tienes ahora es hacerlo parte de ti, hasta que cada célula de tu cuerpo, cada pensamiento de tu mente y cada palabra de tu boca respire esa verdad. Quiero que imagines por un instante lo que sucedería si de verdad tomaras este reto como algo inquebrantable, si en lugar de permitir que la enfermedad dirija tus días, empezaras cada mañana proclamando que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si en lugar de repetir frases de derrota, establecieras en tu hogar un ambiente de fe, donde tus hijos, tu pareja, tus padres o quienes convivan contigo escuchen de tu boca promesas de vida y no lamentos de muerte. Si en lugar de vivir como alguien a la defensiva, caminaras con la seguridad de que los ángeles del Señor han sido enviados para guardarte en todos tus caminos, entonces tu vida ya no sería una vida común, sino un testimonio vivo de que Dios cumple lo que promete. Y las personas a tu alrededor tendrían que reconocer que hay algo diferente en ti, algo que no se explica con lógica, pero que se respira en tu ambiente, porque el poder de la palabra de Dios ya estaría operando de forma tangible. Por eso te lanzo este desafío, no como una palabra ligera, sino como una orden profética sobre tu vida. Atrévete a vivir como alguien que cree de verdad. Atrévete a romper con los patrones de miedo que heredaste. Atrévete a declarar en medio de la tormenta que tu fe no se quiebra. Atrévete a proclamar que ninguna arma forjada contra ti prosperará, aunque el enemigo se levante con más fuerza.
Atrévete a creer que el Salmo 91 no es una promesa futura, sino una realidad presente que te cubre hoy, aquí y ahora, porque este es el tiempo en el que Dios está levantando una generación que no huye del ataque, sino que responde con autoridad, una generación que no vive a medias, sino que camina en la plenitud de la unción, una generación que no se limita a escuchar, sino que pone en práctica cada palabra, y tú estás llamado a ser parte de esa generación. Y mientras recibes este desafío en lo profundo de tu ser, quiero que entiendas que no es un peso imposible de cargar, no es una exigencia que depende de tu fuerza, es una invitación a caminar con el Espíritu Santo como tu guía constante, porque no se trata de que seas perfecto, se trata de que seas obediente, no se trata de que nunca tropieces, se trata de que nunca sueltes la mano de Dios cuando tropieces. Y si decides aceptar este reto, tu vida nunca volverá a ser la misma, porque empezarás a ver que lo que antes era una carga se transforma en testimonio, que lo que antes era miedo se convierte en fe, que lo que antes era enfermedad se convierte en salud, que lo que antes era derrota se convierte en victoria, y no porque lo diga yo, sino porque lo declara el Señor en su palabra, y lo que Él dice, nadie lo puede revocar. Y ahora que tu corazón ha sido estremecido y tu espíritu ha despertado a una realidad que quizá siempre estuvo delante de ti, pero nunca habías visto con tanta claridad, quiero que entiendas que lo que hoy hemos compartido no se cierra aquí, porque este mensaje no está diseñado para ser una conclusión, sino para abrir un camino que apenas comienza, un sendero espiritual donde cada paso que des marcará la diferencia entre seguir viviendo como alguien que sobrevive al día a día o caminar como un hijo del Dios vivo que avanza con la seguridad de estar bajo un pacto irrompible. Porque lo que has escuchado no es un discurso humano, es un eco de la eternidad que te está invitando a entrar en una dimensión más profunda de fe, de obediencia y de comunión con el Altísimo. Y lo que hagas después de este momento determinará si esta palabra queda guardada como una inspiración pasajera o se convierte en el inicio de la mayor transformación de tu vida, porque este no es el final. Es apenas la chispa que enciende un fuego que Dios quiere mantener ardiendo dentro de ti. Imagina lo que sucedería si mañana despiertas y en lugar de empezar el día con las mismas rutinas de siempre, te levantas con la convicción de que el Salmo 91 no es un versículo lejano, sino un escudo que te rodea, una atmósfera que cubre tu casa, una espada que corta cada intento del enemigo. Imagina lo que pasaría si tus labios se convierten en un altar que proclama: ninguna arma forjada contra mí prosperará, no solo en la intimidad de tu oración, sino también en cada conversación, en cada decisión, en cada espacio donde tus pies pisen, porque en ese momento descubrirías que tu vida deja de ser ordinaria para convertirse en una manifestación viva de la gloria de Dios. Y no solo tú serías transformado, sino también quienes te rodean, porque la luz no puede esconderse, la fe no puede callarse y el fuego del Espíritu no puede apagarse una vez que ha sido encendido. Por eso quiero que no te vayas de este momento sin tomar una acción clara, porque los desafíos espirituales no se sellan con buenas intenciones, se sellan con declaraciones y con compromisos. Y hoy quiero invitarte a escribir en los comentarios algo que rompa con la pasividad, algo que sea una proclamación pública de tu fe, porque el enemigo quiere mantenerte en silencio, pero Dios quiere que uses tu voz como instrumento de victoria. Así que atrévete a escribir: yo creo, si esta palabra te ha hablado. Atrévete a compartir un testimonio, aunque todavía esté en proceso. Atrévete a declarar una promesa de Dios sobre tu vida, porque lo que escribas no será solo texto en una pantalla. Será un acto profético que sellará en lo espiritual lo que ya ha comenzado en lo invisible. Y cada palabra tuya resonará como un eco de fe que abrirá camino para nuevas victorias. Porque cuando confiesas con tu boca lo que crees en tu corazón, el cielo se alinea a tu favor. No olvides que este mensaje es solo una parte de lo que Dios está revelando, porque hay más, mucho más que aún no hemos desatado, y vendrán momentos en que hablaremos de nuevas claves espirituales, de secretos que han estado escondidos en la palabra y que ahora están siendo revelados para esta generación. Vendrán enseñanzas que te mostrarán cómo mantener encendido lo que hoy se ha iniciado, cómo proteger tu espíritu de los ataques que vendrán, cómo caminar en la autoridad de Cristo sin retroceder. Y tú no puedes perderte lo que está por venir,
porque lo que Dios está preparando para ti es aún más grande de lo que imaginas, más profundo de lo que alcanzas a comprender, más poderoso de lo que te atreves a soñar, y este es apenas el inicio de una serie de victorias que marcarán tu historia. Así que levántate con fe, escribe con convicción, proclama con autoridad, porque este no es un punto final, es una coma en el gran relato de lo que Dios está escribiendo contigo. Y aunque hoy sientas que apenas diste un primer paso, recuerda que todo viaje comienza con un movimiento y lo que empezó aquí no se va a detener, porque la obra que Dios comenzó en ti será perfeccionada hasta el día de Jesucristo. Y eso significa que lo mejor aún está por venir. Lo más fuerte todavía no lo has vivido, lo más glorioso todavía no lo has experimentado. Y mientras cierras este momento con el corazón ardiendo, quiero que te quedes con esta certeza: ninguna enfermedad prosperará contra ti, ninguna maldición podrá sostenerse sobre tu vida, ninguna arma forjada podrá vencerte, porque el Señor es tu refugio y tu fortaleza, y la historia que hoy empezó continuará revelándose con mayor gloria en lo que está por venir, porque Dios aún no ha terminado contigo. Y mientras lo que hemos declarado retumba en lo más profundo de tu ser y sientes que cada palabra se ha clavado como semilla en la tierra de tu corazón, no debes pensar que este encuentro es suficiente para sostenerte en la batalla que viene, porque lo que hoy recibiste es apenas un anticipo de lo que Dios quiere desatar sobre ti en los días que se aproximan. Es un adelanto de una revelación mayor que continuará desplegándose poco a poco a medida que te mantengas fiel. Porque el Señor no se complace en que te detengas en un momento de emoción pasajera, sino que anhela que avances en un proceso constante de transformación, donde cada día es un nuevo capítulo de victoria y cada oración que elevas se convierte en un arma que abre grietas en las murallas del enemigo. Porque lo que comenzó como una chispa ahora debe transformarse en un fuego inextinguible que arderá en medio de tus noches oscuras y en tus mañanas de incertidumbre. Y ese fuego no se apagará mientras sigas alimentándolo con la palabra, con la fe y con la proclamación constante de las promesas que ya hemos compartido. Este mensaje no se detiene aquí, porque el Espíritu Santo me muestra que hay cadenas más profundas que todavía deben romperse, que hay heridas más antiguas que necesitan ser sanadas, que hay puertas que llevan cerradas generaciones enteras y que Dios está dispuesto a abrir si decides caminar en esta senda. Y por eso este cierre no es realmente un final, sino la antesala de lo que será una nueva temporada de revelación, donde profundizaremos en la dimensión secreta de la cobertura divina, en la manera en que el Salmo 91 se convierte no en un amuleto, sino en un escudo vivo que respira, se expande y se levanta contra todo ataque. Y también veremos cómo Isaías 54:17 no es simplemente una promesa individual, sino un decreto que se extiende a tus hijos, a tu casa, a tu linaje, porque lo que Dios protege no lo hace a medias, lo hace por completo, lo hace en dimensiones que trascienden lo que puedes medir con tu mente limitada. Y cuando entres en esa revelación descubrirás que lo que antes te parecía imposible era simplemente una invitación a confiar más profundamente en Él. Así que no pienses que lo que has escuchado es suficiente. No te conformes con este momento como si fuera lo último que Dios tenía para ti, porque el Señor es infinito en sus misterios y abundante en sus promesas. Y si hoy sentiste su voz ardiendo en ti, prepárate, porque en lo que sigue vendrán revelaciones que sacudirán tu espíritu aún más fuerte, palabras que te harán ver lo invisible, principios que te enseñarán a resistir ataques más sutiles, secretos espirituales que te mostrarán cómo caminar cada día bajo la sombra del Altísimo sin que nada ni nadie pueda tocar lo que Dios ya declaró protegido. Y todo esto será parte de la continuación que Dios ya tiene preparada para ti, porque lo que Él empieza lo perfecciona, lo que Él decreta lo cumple y lo que Él promete lo sella con fuego eterno. Y si hoy en tu interior hay un clamor que te dice que quieres más, que necesitas más, que no puedes detenerte aquí, escucha esa voz, porque no es un simple deseo humano, es el Espíritu de Dios inquietando tu alma. Es la urgencia divina que te dice que la próxima parte no será opcional, será necesaria, porque tu vida, tu casa y tu destino dependen de seguir profundizando en esta palabra. Y cuando lleguemos a ese siguiente nivel, verás que lo que ahora sientes como fuego se convertirá en río,
Lo que ahora percibes como promesa se convertirá en manifestación, y lo que ahora escuchas como profecía se transformará en testimonio. Porque el plan de Dios contigo no es una chispa aislada, es un fuego perpetuo que no se apagará hasta que toda tu historia sea un reflejo de su gloria. Y mientras avanzamos hacia lo que el Espíritu Santo quiere revelar en este momento, hay una verdad que no puedes ignorar porque no solo está escrita en la Biblia, sino que se confirma en cada generación que ha decidido aferrarse a las promesas de Dios. Y es que cuando tú decides tomar la palabra como espada y escudo, esa decisión no se queda en ti solamente, sino que traza un legado que se extiende hacia tus hijos, tus nietos y aún a aquellos que todavía no han nacido, porque las promesas de protección que aparecen en Isaías 54:17 y en el Salmo 91 no son palabras aisladas, son decretos eternos que se levantan como muros alrededor de todo lo que amas. Y aunque en este instante quizás estés pensando en tus propias batallas, debes saber que Dios es tan perfecto que mientras pelea por ti, también está diseñando la cobertura para tu casa, para tu descendencia, para el linaje que aún no ha caminado sobre esta tierra, porque el Señor no trabaja a medias, su mano es completa, su obra es perfecta, su fidelidad es multigeneracional, y por eso lo que hoy recibes en tu espíritu es mucho más grande que lo que imaginas, porque no se trata solo de tu liberación personal, sino de un despertar que marcará a toda tu familia. Cuando se habla de maldiciones generacionales, muchos tiemblan porque reconocen que han visto patrones repetirse una y otra vez, divisiones familiares, enfermedades crónicas, pobreza que pasa como herencia amarga de padres a hijos, depresiones que se transmiten como cadenas invisibles, y creen que no hay salida porque siempre fue así. Pero lo que hoy el Señor quiere que entiendas es que si las maldiciones se transmiten, cuanto más se transmiten las bendiciones, cuanto más se extiende la cobertura del Altísimo cuando decides habitar bajo sus alas, porque la palabra no dice que solo tú serás guardado, sino que en tu morada no tocará plaga, y esto significa que lo que hoy proclames no quedará reducido a un suspiro de fe momentáneo, sino que establecerá una frontera en el mundo espiritual alrededor de los tuyos. Y aunque el enemigo intente atacar, se estrellará contra esa muralla invisible que Dios levanta cuando alguien se atreve a creer sin condiciones. Porque si el diablo ha estado reclamando tu linaje con argumentos de destrucción, hoy el Señor responde con decretos de protección eterna. Y quiero que pienses por un momento en lo que eso significa en tu historia. Porque tal vez creciste en un hogar donde nunca se hablaba de fe, donde los gritos eran más fuertes que las oraciones, donde las discusiones fueron más constantes que las bendiciones, y eso te dejó marcado, con heridas que aún sangran en tu alma, y quizás has tenido miedo de repetir esos patrones. Has pensado que lo mismo que destruyó a tu padre puede alcanzarte a ti, que lo mismo que quebró a tu madre puede repetirse en tu vida. Pero escucha bien, la palabra de Dios no te condena a repetir errores. La palabra de Dios rompe ciclos. La palabra de Dios interrumpe maldiciones. La palabra de Dios establece nuevas sendas. Y cuando te levantas y declaras con voz firme que ninguna arma forjada prosperará contra ti, lo estás decretando no solo para tu presente, sino también para tu futuro, para tu casa, para todo lo que lleva tu nombre y tu sangre. Porque lo que decides hoy cambiará lo que verán mañana tus hijos. Y no importa cuánto hayas fallado antes, no importa cuánto terreno el enemigo haya tomado, porque Dios no está limitado por tu pasado. Dios es experto en restaurar lo que parecía perdido, en devolver lo que fue robado, en levantar lo que fue derribado. Y por eso lo que estás escuchando ahora no es solo un mensaje, es un acto profético que te está anunciando que tu historia dará un giro, que tu casa será cubierta, que tu herencia espiritual será limpiada, que tu descendencia será marcada por bendición. Y aunque el enemigo intente levantarse con más fuerza, su sentencia ya fue dictada, está derrotado, porque la sangre de Cristo sigue teniendo poder, y ese poder sigue corriendo de generación en generación, limpiando, sanando, restaurando, protegiendo, porque el pacto que Dios estableció contigo es un pacto eterno, y no se rompe por tus errores ni por tus dudas, sino que permanece firme porque está sellado por la fidelidad de aquel que nunca miente y nunca falla. Y así como estás recibiendo estas palabras, quiero que las declares con tu boca, quiero que las escribas en lo más profundo de tu corazón,
que levantes una voz que resuene en el mundo espiritual y digas con fe que tu casa es de Dios, que tu linaje le pertenece, que tu sangre está lavada, que tus hijos caminarán en libertad, que ninguna enfermedad prosperará en tu hogar, que ninguna maldición alcanzará a tu descendencia, que lo que destruyó generaciones anteriores queda cancelado hoy por el poder de Cristo. Porque cuando lo declares con fe, no solo estarás proclamando, estarás decretando una realidad que el cielo respaldará, porque el cielo nunca deja vacía la palabra de Dios.